Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su portavoz hispana de este condado y también presentadora, Lorna Virgilí. Gracias mil por esa sintonía. Y bueno, hoy vamos a estar aquí abordando un tema que de verdad lo tenemos pendiente aquí en el condado de Montgomery todo este verano. Estamos hablando de los mosquitos, de las picadas de mosquitos y del virus del Zika. Para conversar sobre este tema tengo acá en el estudio a Martha Gill, quien es enfermera hace muchos años en nuestro departamento de salud del condado de Montgomery y nos va a estar conversando sobre precaución, qué hacer y también algunas de las mediditas que ya están siendo implementadas precisamente para evitar que aquí en el condado haya un outbreak, que se forme un gran virus en nuestro condado. Bienvenida, Marta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Acércate, no le tengas miedo al micrófono. Mira, ya ahí Patricia te está haciendo así, que te acerques. Oh, no se mueve el micrófono. No, la que nos tenemos que mover somos nosotras. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por invitarme. Tenía mucho tiempo de no verte. Yo creo que trabajamos, ¿te acuerdas? Cuando la fiebre porcina, el H1N1, sí. Ahí trabajamos arduamente, dejándole a la población saber sobre las clínicas de vacunación. ¿Te acuerdas? Sí. Me acuerdo muy bien y muchas gracias por el trabajo tan bueno también que has hecho en la comunidad. Durante tantos años, y tú ni hablar, porque verdaderamente dándole frente a todas estas crisis en nuestro departamento de salud, mira, eso no es una fiesta. Bueno, eso. Vamos a no hablar de años. Vamos a estar conversando contigo, Marta, sobre obviamente medidas de precaución relativamente fáciles que podemos tomar nosotros en el hogar para evitar que se propague el virus del Zika acá en nuestro condado y en el estado de Maryland. Así que estás preparada con toda la información. Usted que nos escucha, por favor, manténgase en sintonía porque verdaderamente no es alarmante, no es para alarmar a nadie, pero sí es de suma importancia que acá en nuestro condado todos conozcamos las medidas de precaución y las practiquemos día a día. Vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos tenemos a Martha Gill, enfermera de nuestro departamento de salud. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y ahí, en ese comercial, escucharon algunas de las medidas de prevención sobre el virus del Zika, pero vamos a estar conversando acá con una enfermera veterana de antaño acá de nuestro condado, Martha Gill, quien va a estar compartiendo con nosotros mucho de lo que está aconteciendo a nivel de prevención y también quizás planes de contingencia si fuese necesario. Marta, bienvenida una vez más. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Empecemos por lo más básico, Marta. ¿Qué es el Zika? El Zika es un virus transmitido por los mosquitos. Uh-huh. Puede ser transmitido de persona a persona, teniendo relaciones sexuales con un hombre que esté infectado. ¿O una mujer también? Bueno, el hombre se lo da a la mujer. Okay. Y es muy importante que las personas se protejan contra esto. En este momento tenemos 31 casos de Zika
en en el estado de Maryland. Y es muy importante que las personas sepan sobre la transmisión, la prevención y todas estas cosas. Estamos hablando de 31 casos, ha elevado esa cifra. Estábamos Sí. en 9, después en 25 Sí. y ahora estamos en 31 Sí. en el estado de Maryland. Esto no es necesariamente nuestro condado. ¿Continúan siendo esos casos, Marta, relacionados con personas que viajaron al exterior? Sí, Ok. todas las personas han sido personas que han viajado. Por eso es que es tan importante que las personas sepan que si alguien ha viajado y viene a los Estados Unidos, si un mosquito de aquí, que es el que puede transferir el virus, lo pica, ese mosquito está infectado y entonces puede infestar a otra persona. Yo tuve hoy precisamente consulta con mi doctor para hacerme chequeo médico anual y le pregunté a él específicamente si él había visto casos del Zika. Y me dijo que sí, que a él le tocó uno que tuvo que reportarlo a las autoridades como corresponde. ¿Cuáles son aquellos síntomas que experimenta una persona que haya contraído el Zika? Sí, los síntomas pueden ser leves, pueden durar unos varios días, pueden durar una semana y de verdad puede que no sean muy serios para una persona que no esté embarazada. Los síntomas pueden ser fiebre, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, dolores en las coyunturas, un sarpullido, puede que se sientan un poquito mal por una semana, pero es importante que ellos sepan si ellos están infectados con el Zika, porque es posible que entonces si ellos están casados, su esposa piensa tener un bebé o está embarazada, que se identifique que lo que tiene es Zika. Suena como que los síntomas, Marta, son muy similares a cualquier gripe. Correcto. A una gripe, al conocido flu. ¿Cuál es el síntoma primordial por el cual debemos velar? Quizás eso, lo que tú dijiste, una intoxicación, un rash. Sí, como un sarpullido es En la algo muy piel. típico en la piel. Ok. La persona puede tener conjuntivitis, que es tener los ojos un poco rojos. Así que esos síntomas, hablándolo con un doctor, es importante porque depende si la persona se mantiene simplemente con la enfermedad o se lo puede transmitir a su esposa. Digamos que yo tengo estos síntomas, obviamente es recomendable directamente ir al consultorio de mi doctor. ¿Cuál sería, número uno, el tratamiento para mí, si tengo el Zika? Y número dos, posteriormente, obviamente, ya se involucran, me imagino, las autoridades de salud. Correcto. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, Me ponen en una cápsula, me ponen en un globo, me aíslan, me mandan... No. Me ponen en el mar ahí, fuera de la bahía, ¿cómo es la cuestión? No, Ok. no te vamos a hacer eso. Ok, No, ok. no, ¿Qué es no. lo que pasa entonces con la persona? La persona va a ser tratada para los síntomas que tengan. Si son dolores, fiebre, lo que sea, va a tener del tratamiento para ¿Con qué esos se trata por síntomas. lo general? ¿Antibióticos? Es que en realidad no hay medicina contra el Zika, es un virus. Ya. Entonces no hay ni una vacuna contra el virus, ni hay en realidad una medicina exacta. Entonces hay que esperar simplemente que se vaya, son los síntomas. Sí. Si tengo dolor en las coyunturas, entonces me recetan que un painkiller, un analgésico. Sí, puede que sea un antiinflamatorio, Ok. ciertas cosas así. Lo importante es que las personas que están viajando se den cuenta que el Zika está muy activo en muchos lugares de la América Central, el Caribe, América del Sur, muchos lugares, y es importante que sepan que aunque su esposa, por ejemplo, esté ya embarazada y ellos vienen de un viaje, pueden infectar a la esposa y hacerle daño al bebé. Microcefalia es lo peor que puede suceder en esta enfermedad. Con la enfermedad. Sí. Medidas de precaución comunes que podemos tomar, o sea, en el comercial que tenemos acá Sí. en Radio América al aire, mencionamos un par de las medidas de protección muy por encima del Sí. tema. De hecho, quiero recalcar que para más información sobre el virus del Zika y lo que está haciendo el condado en colaboración con el estado de Maryland y también las autoridades federales, el Centro Nacional de Control de Enfermedades, tenemos un sitio web dedicado Correcto. 100% a este tema del virus del Zika, que es Montgomery County, md.gov/mosquito. Montgomery County, md.gov/mosquito es el sitio web donde tenemos toda la información.
Ok, retomando el tema de las medidas de precaución. Eso es lo más importante. Eso es lo que le vamos a pedir al público, que le presten tanta atención. Hay que mirar todo lo que tenemos en un patio, por ejemplo. Cualquier juguete, cualquier piscinita, una llanta vacía, una cubeta, una maceta de flores, donde hay un poquito de agua, sea tan poquito como la tapita de una botella de agua. Ahí se puede criar un mosquito. Se puede formar un criadero. ¿Cómo no? Entonces... O sea, cualquier acumulación de agua. Entonces hay que vigilar, porque muchas veces los mosquitos se crían y se quedan en la misma área donde uno vive. Se pueden encontrar abajo de lugares húmedos, abajo de sillas que estén en el patio, cualquier cosa que uno tenga tapada con una tela, digamos, plástica. Ahí se puede criar mosquitos si hay un lugarcito donde hay agua. Entonces, eso es lo más importante, y también mantener a los mosquitos que existen fuera de adentro de la casa. Hay que matarlos adentro de la casa. Si usted tiene aire acondicionado, eso ayuda. Si tiene una tela metálica en una puerta que tenga un hoyito, es importantísimo que eso se tape, porque por ahí pueden entrar. Entonces... Sí, porque en diferencia a otros mosquitos, ellos también forman criaderos internamente adentro de la casa. No solamente son de afuera. Este mosquito en particular es de adentro. No el mosquito en particular. El mosquito contaminado puede sobrevivir viviendo adentro de la casa también. Sí, y también se tienen que dar cuenta que estos son mosquitos que pican la mayoría de las veces durante el día. Pueden picar en la noche, pero en el día. Entonces tenemos a los niños jugando afuera. Si no están usando repelente, ellos le pueden picar. Claro. Entonces ahí puede suceder el virus. Es muy importante seguir estas medidas de precaución, obviamente, y sobre todo en esta temporada de lluvia, que tenemos aguaceros esporádicos y que de repente pasan. Después que pase, ir al trasfondo de la casa, al patio de la casa, y asegurarnos de que no tenemos agua acumulada. Ese es el primer paso. Eso es lo más importante, porque se trata de que le piquen a usted o me piquen a mí y después piquen a otro. Sí, y así entonces, es como se transmite, tan simple como eso. Si entonces nuestra vecina está embarazada, va el mosquito que nos picó a nosotros, nos dio la enfermedad, pero a ella le puede causar un problema tan grande. Entonces, a niños chiquiticos, por ejemplo, no le podemos poner repelente. Si tienen menos de 2 meses, uno no le puede poner repelente. Esté seguro de que cuando sale con su hijito o hijita, que tenga un tipo de mosquitero alrededor de su coche para que no le piquen mosquitos. Y a los niños, si usted le pone loción para bloquear los rayos de sol, póngale eso primero y después ponga el repelente para su cuerpo. Sí, especialmente, ¿no? Que es la temporada donde vamos mucho a los parques, a los lagos de acá del condado, y estamos haciendo actividades al aire libre. Y la idea es obviamente combatir. Importante, si usted es una de esas personas que le encanta estar al aire libre, como a mí, por ejemplo, ¿no? Que me gusta salir a correr al parque en shorts, pues... ponerse el repelente. Tengo el repelente en mi automóvil. Lo tengo en el automóvil de manera que no se me olvide, pues, aplicarlo antes de salir a mi carrera en el parque. Quiero hablar un poquito sobre... Estamos conversando con Marta Gil, quien es enfermera de nuestro Departamento de Salud, abordando el tema del Zika, porque ya tenemos reportados 31 casos acá en todo el estado de Maryland. Todos relacionados con personas que han viajado al exterior. Cuando el Estado se entera de que yo tengo Zika y yo vivo aquí en Rockville, ¿hay un plan de fumigación? ¿Eso ya se ha hecho o no? Todavía no. Eso sí que de verdad que yo no puedo responder a eso. Sé que siempre lo han hecho en los veranos. Sí. Hay un plan de fumigación. Por ejemplo, si las autoridades estatales saben que usted tiene el virus del Zika y ya usted ha sido reportado como alguien que lo tiene, pues obviamente están teniendo como contingencia un plan de fumigación de 150 yardas, diríamos que es la medida, alrededor de lo que es la casa suya. Y no es fumigándolo usted,
es fumigando para los mosquitos. Sí. Ha habido un poquito de controversia en varios vecindarios sobre este tema en particular. Residentes que no quieren la fumigación porque tienen jardines, etcétera, o cultivan vegetales. Pero con todo y eso, la postura del estado de Maryland es el implementar estas medidas si fuesen necesario. Así que esa es información que ustedes deben de saber, de conocer. Ok, hablemos sobre el hecho de que si yo lo tengo, ¿cuánto tiempo queda esto en mi cuerpo, Marta? Bueno, si la El virus. persona ha tenido el virus, ya la persona tiene anticuerpos y no se va a enfermar con ese mismo virus en el futuro. Ah, mira, Sí. Qué interesante. Sí, es el mismo mosquito que puede darle a uno West Nile, chikungunya, dengue y Zika es lo que le hemos añadido a este mosquito. A la lista de este mosquito. Lo que quiere decir que, bueno, entonces, una vez que me recupere de estos síntomas que he estado sintiendo, pues que son ya hay inmunidad. medicados específicamente para los síntomas, Sí. los síntomas específicos, ya yo estoy con inmunidad. Pero no hay un periodo de tiempo donde no debo reproducirme. Bueno, eso sí que de veras que no sabemos tanta información. No se sabe todavía. No se sabe, pero yo digo que la recomendación que están dando es, por ejemplo, si una mujer piensa salir embarazada o está embarazada y su esposo viaja al exterior a un lugar donde se conoce Zika, yo digo que esa persona se debe de cuidar más que ninguna otra persona cuando tengan sus relaciones sexuales. Ajá. Y de eso estoy hablando condón desde el principio del acto hasta el final, así sea cualquier tipo de... Me encanta lo claro que nos está hablando aquí nuestra enfermera Marta Gil. Sí, y estoy poniendo el freno. Protección, y estás poniendo el freno, ¿verdad? Así tú no le hablas a los pacientes cuando lleguen a la clínica. Les das la información un poquitito más directa. Cuando haya intimidad... Hasta con fotos. ¡Oh, Dios! Bien gráfica la cosa. Me alegro, ¿no? Porque es que así es de la única manera que las personas pues se dan cuenta, ¿no? Del daño que pudiera causar. ¿Cómo no? Hablando de los daños, tenemos casos reportados acá en nuestra zona donde hemos visto el daño o no. El daño en el bebé. Yo creo que no. Acá no. Okay. Yo creo que no se ha visto en los Estados Unidos y lamentablemente en Sudamérica y en lugares donde no tienen la manera de protegerse como tenemos nosotros aquí. Aquí vivimos en casas con tela metálica, con aire acondicionado, tenemos repelente y esas personas están en lugares donde no existen esas cosas. Exacto, no hay estas cosas un poquito más cómodas que son primordiales en evitar la picada, que de eso es de lo que se trata, evitar la picada. El producto final, digo yo, la consecuencia, ¿no? De una dama que salga embarazada y que, bueno, contraiga el Zika, ya sea antes o durante su embarazo. Explícanos cuáles son específicamente esas secuelas en el bebé. Lo que mencionaste ligeritamente anteriormente. Sí, yo digo que si eso sucede, la infección sucede bien temprano cuando ella esté embarazada, eso puede causar en microcefalia. Más adelante, explícanos qué es eso para quizás microcefalia es un cerebro muy pequeño o no hay ni parte del cerebro. Se ven muchachitos en la televisión y en fotos en el internet que se ve que tiene muy poquita cabeza y eso es bien difícil de mantener vida cuando no hay cerebro. Y la verdad que me parte el corazón pensar que eso está causado por una picada de mosquito. Y aquí en este país tenemos tantas maneras de evitarlo, prevenir, de verdaderamente evitar. Nuestra comunidad, que ahora estamos también una vez más en los meses del verano, que muchos venimos del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, venimos de esos países y vamos de vacaciones en el verano, en muchas ocasiones con nuestros hijos también, a visitar a los familiares, ¿no? Sí. Y a visitar nuestros países. ¿Cuáles son las medidas de precaución que deberíamos tomar para no regresar infectados? Porque esa es la palabra, ¿no? Sí, uno va a ir a diferentes lugares donde los mosquitos van a picar durante el día.
estamos en verano y es un poco difícil decir a la persona use mangas largas, póngase pantalones largos, esté seguro que su media cubre el bajo del pantalón, ciertas cosas que las personas difícil, claro, no van a hacer en el verano, así que es importante o que usen ropa que está protegida o que usen ciertas protecciones que se le pueden echar a la ropa, pero no al cuerpo, y usar algo que de verdad está aprobado por el EPA, el lugar que es el que hace el guía de lo que sí, la Agencia de Protección Ambiental. Correcto. Y es tan importante que las personas no piensen que algún remedio casero, algo que ellos usen, que han dicho, porque yo lo oigo a personas siempre, no, yo uso tal cosa y a mí nunca me pica un mosquito. Los mosquitos hay veces que prefieren ciertas personas. Claro. Así tengan un color de ropa, así sea un También olor. tiene mucho que ver con la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? La temperatura de nuestro cuerpo. A ellos les gusta cuando uno suda mucho. El calor, y sí. Algo interesante, sí. el único mosquito que pica es la hembra. Ajá. Así somos. Es por reproducción. Ella busca la sangre para poder reproducir y poner sus huevos. La larva. Entonces el mensaje queda claro, ¿no? A nuestra gente, porque tenemos que tomar medidas acá y allá. Sí. Acá y allá. Sí. Acá, porque obviamente ya escuchamos, ya lo venimos repitiendo porque tenemos este comercial aquí en el aire ya varias semanas. Lo venimos repitiendo, protección de las ropas, con el repelente y a la misma vez, obviamente, evitar que se acumule agua en los alrededores de su hogar, ya sea afuera o ya sea adentro. Para las personas que viven quizás en un complejo de apartamentos, donde ustedes no están encargados, ¿no? de la limpieza, del mantenimiento de los alrededores, de importancia que se comunique con el gerente, el administrador, la persona que está encargada de la limpieza de la zona, de los jardines, de los pasillos, etcétera, y de que tenga los abiertos, que si ve agua acumulada, pues pídale que la saquen, que la desechen, porque es de suma importancia acá, cuando estamos acá. Ahora, cuando usted está allá, quizá usted está planificando ya una vacación a uno de los países donde se han reportado altas incidencias de estos casos del virus del Zika, infórmese antes de viajar a su país. Sí. Usted aquí a lo mejor piensa, en mi país no hay ese problema. Infórmese. Para informarse, pueden mirar en muchos lugares en el internet donde usted busca Zika y hasta hay mapas bien detallados de dónde existe el Zika, cuántos casos tienen. Y yo fui a un viaje por 2 semanas a uno de esos países y yo echaba repelente por todas partes y a la única persona que picaron fue a mí. Así que buscaron a lugares donde y ellos decían es sangre nueva. Es sangre nueva. Pero, huelen que es carne nueva. Pero yo digo, es bien importante que las personas se protejan y si uno va a proteger a un niño, bien importante que no le eche ese spray al niño a la cara, que se lo pongan en sus manos, que entonces rocen la cara del niño, porque estas cosas no se deben de respirar ni tragar. Sí. Así que cómo se pone el repelente en el cuerpo de uno también es bien importante. También es importante. Sí. Entonces, bueno, creo que les queda claro. Si tiene planes de viajar a su país, a disfrutar de unas vacaciones en familia o por su cuenta, de negocios, lo que sea, informarse, por favor, a ver si su país es uno de esos países con elevados números de incidencias, porque, como dijimos al principio del programa, los casos reportados acá en nuestro estado de Maryland, pues ha sido con personas que han viajado al exterior, a estos países que ya han sido reconocidos como países donde está muy presente el Zika. Una vez allá, mire, cuando vaya a empacar, el cepillo de dientes, la pasta de dientes. Absolutamente. El shampoo, si necesita el shampoo. Las mujeres, el lápiz labial, si lo necesitan. Pero que no se olvide el frasco, la botella, el atomizador de repelente. Eso es muy importante. O si no, lo compra por allá. Sí. Pero asegúrese desde que llega allá, ponerse ese repelente. Y si no le abate mucho el calor, lo más que pueda cubrir su cuerpo, las extremidades con ropa de mangas largas y pantalones largos. Es lo que nos queda hacer. Y busque repelentes también que estén aprobados, como dije, del EPA, porque muchas personas
no miran bien esas cosas. Hay ciertos nombres, no es que yo esté haciéndole propaganda a ninguna marca, pero esté seguro de que tiene DEET. Okay. Eso es un nivel de protección muy importante. Depende que espanta más. Sí, que espanta más. Sí, no les van a picar. Así que importante de cubrir bien la piel o ponerse mangas largas, pantalones largos, que en el verano es muy difícil. Eso es muy importante porque, o sea, no queremos que regrese acá al condado con Zika, porque para comenzar usted se va a sentir mal. En segundo, si tiene relaciones íntimas con una pareja, mire, va a tener que tener o cuarentena Sí. o utilizar lo que son los protectores necesarios. Sí, y proteger a nuestra familia, porque si nosotros llegamos de regreso, hay un mosquito en la casa, me pica a mí, yo regresé, tengo Zika, y usted es mi prima, y el mosquito la pica a usted. Al barbecue y me pica a mí, y mira el regalito que me trajiste de allá de tu país. Muchos mosquitos se quedan en la misma área, así que es importante que la persona sepa. Y podemos fumigar nosotros nuestros patios, porque yo sé que existen muchos de estos... estas fumigaciones, sprays que se hacen hasta con la manguera, con agua, y que uno lo puede hacer en el patio de la casa, fumigar la casa. Si uno va a tener una fiesta afuera, eso sería importante que uno considerara eso. Así que bueno, me toca fumigar este fin de semana. No tengo fiesta, pero me toca definitivamente hacer una pequeña fumigación. Y igual, ponerme mucho repelente cuando salgo con mis chorcitos a trotar al parque. Así que amigos que nos escuchan, residentes de nuestro condado y de todo el estado de Maryland, porque nos escuchan en Prince George's, igual que en el distrito, igual que nos escuchan en Virginia, estas son medidas que podemos tomar, no importa dónde estemos, porque verdaderamente no queremos que se susciten casos demasiado serios acá en nuestro condado y en el resto de la zona metropolitana. Nos quedan un par de minutitos, Marta. ¿Hay algo más que quisieras añadir? Simplemente quiero darle a las personas a entender que la mínima cantidad de agua puede criar mosquitos. Los jugueticos de los niños, cualquier piscinita, cualquier plástico, hay que hacer un chequeo de nuestro patio, y si usted ve que el vecino tiene un problema, llámelo y dígale, mire, usted tiene agua ahí estancada, y traten de trabajar todos juntos en la comunidad. Pues me toca tocarle la puerta a un par de vecinos que tienen demasiados trastes en el backyard, en el patio de la casa. Me va a tocarle la puerta, no me queda otra, en nombre de la prevención del Zika. He evitado, lo que he hecho en los últimos años es dejar que mis arbustos crezcan para no ver la descomposición que ellos tienen en sus patios, pero yo creo que ya es hora de que le toque la puerta. Y si no hay cambios, ¿puedo llamar a las autoridades del condado? Yo digo que sí, llame al 311 y mire a ver qué agencia puede ayudarle. Muy bien, ya lo escucharon. Esto no se trata de denunciar a nadie que esté colectando cosas en el patio de su casa, pero en este momento estamos implementando medidas de precaución acá en todo el estado de Maryland. En toda la zona metropolitana están involucradas las autoridades estatales, locales y federales, y esto es un esfuerzo conjunto precisamente para evitar que nos nazca acá un niño deformado. Y que no sea por el cubo lleno de agua que tuvo mi vecino. No que yo vaya a salir embarazada, porque esa no es una prioridad mía, pero le puede ocurrir a cualquiera. Absolutamente. Y si usted está embarazada, doña, recuerde, vaya a ver a dónde va a viajar este verano. Sí, absolutamente. Ok. Bueno, Marta, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por más o menos hablarnos claramente qué esto significa. Y bueno, ya depende de ustedes. Montgomery County, md.gov/mosquito. Muchísimas gracias por esa sintonía. Yo regreso, Dios mediante, el próximo martes a las 2. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. No está nada mal. ¿Y qué tiene de raro?
Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección, te necesitan a ti. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.